Bueno, soy Eugenia Ariano, profesora de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, también en San Marcos y también en la Universidad de Lima. Y estoy aquí dispuesta a absolver las preguntas que tan gentilmente me harán. La pregunta es, frente a la pandemia, la introducción de audiencias virtuales a la práctica jurídica, tanto judicial como arbitral, se ha visto forzada. ¿Cuáles son los retos o desafíos que se han presentado? La pandemia lo que ha hecho es forzar el uso de herramientas informáticas, como aquella que estamos usando en este momento, plataformas para poder realizar sobre todo los actos, no solamente el intercambio de escritos, en donde ha tenido que, en cierta medida, generalizarse algo a nivel pues, del Poder Judicial que estaba en prueba, cuál era el expediente electrónico, sino que han tenido pues, que implementar formas de presentación virtual de los actos escritos, y la introducción, como todos nuestros procesos prevén audiencias, de herramientas de videoconferencia para poder realizar las audiencias de manera virtual. ¿Cuáles retos o desafíos se han presentado y se seguirán presentando en este campo? Pues es el reto de finalmente dar el salto definitivo hacia la introducción de herramientas tecnológicas que le faciliten la vida un poco a todos, incluso a la organización judicial. Dar realmente el salto de cualidad, ¿no? De calidad en esta materia. Yo creo que el futuro se ha forzado, como se dice en la pregunta, se ha forzado el futuro. Quizá no nos agarró preparados, tenemos graves problemas del Perú, ¿no? En tema de la banda, de internet, pero de lo que yo debo decir que yo me dedico estrictamente a lo académico, y lo que me dicen mis amigos y colegas es que están felices, ellos quisieran que esto se quede, pandemia o no pandemia, porque sobre todo la introducción de las audiencias virtuales es realmente muy bueno, es muy bueno, permite ahorrar mucho tiempo, y además se ha dicho, ¿no? Las audiencias, al menos en el proceso civil, se hace muy poquito, es más un acto presencial. Algunos problemas deben haber para la actuación de los medios de prueba, pero definitivamente, en lo particular, pese a la dramaticidad de este fenómeno, la mera existencia de estas herramientas ha podido suplir un tanto toda la imposibilidad que se hubiera derivado si no se existiera, ¿no? La parálisis auténtica de todos los procesos. Así que yo auspicio, yo lo que veo es que esto se perfeccione. Muchas cosas no dependen del Poder Judicial. Otras cosas no dependen de algo que está fuera del alcance, cuál es la carretera por donde circula todo. Pero este es el futuro, estamos viviendo como se puede el futuro, y eso particularmente me entusiasma. Desde su experiencia profesional y académica, ¿considera que en el ámbito virtual y las restricciones que se han impuesto por el estado de emergencia, es posible el ejercicio pleno de la tutela jurisdiccional efectiva? Esto del ejercicio pleno de la tutela jurisdiccional efectiva no ha estado asegurado ni siquiera en tiempos normales, ¿no? Sobre todo a nivel judicial, pues digamos que padece de demasiado déficit en términos de efectividad de la tutela jurisdiccional. El uso, como decía hace un ratito, de herramientas tecnológicas, para lo cual se estaba en preparación, ha forzado tener que usarla de manera generalizada, y ha permitido que por lo menos algo se haga. Nunca va a ser pleno, pero yo creo que es una buena salida, ¿no? Igual sería en términos de, si uno piensa, si las grandes quejas de
del Poder Judicial respecto al servicio que brinda el Poder Judicial, las teníamos antes, las vamos a seguir teniendo. Nunca se va a tener el óptimo, ¿no? El óptimo. Eso es algo que siempre hay que auspiciar, siempre hay que buscar. Ciertamente todas las restricciones que hay, en cierta medida, hacen que sea un poquito menos efectivo de lo que ya era inefectivo, pero se va adelante, se puede hacer algo, que es lo importante, ¿no? En materia probatoria, ¿cómo consideran las figuras de ponderación, teoría de la bandeja de plata o la del fruto envenenado? ¿Qué opinión merece para usted la prueba ilícita? La prueba ilícita debe ser descartada en su uso completamente. La prueba obtenida ilícitamente, que como dicen los españoles, aquellos medios de prueba, producto de la vulneración de derechos fundamentales, debe ser expulsada. Expulsada por completo de su uso en todo proceso, no solamente en el campo que yo me muevo, que es en el proceso civil. Fundamentalmente esto surge en el ámbito del proceso penal, surge en el derecho norteamericano, todos estos que usted me ha mencionado, estas cosas, ponderación, pero sobre todo la primera, teoría de la bandeja de plata. Esto de la bandeja de plata es una salida que tuvieron los jueces norteamericanos para que lo que no pueda ser usado por el derecho federal pueda ser usado por el derecho estatal, es decir, para sacarle la vuelta a principios o reglas de exclusión sobre la utilización de material probatorio obtenido ilícitamente por las autoridades públicas, por la policía. En realidad, el uso de la prueba ilícitamente obtenida tiene relevancia sobre todo cuando ésta es ilícitamente obtenida por la autoridad, y en el campo penal, ¿no? Por las autoridades de investigación, la policía. Pero en línea al principio, aquí no se debe, yo soy enemiga de la ponderación. Esto de que hay que ponderar, ¿qué ponderamos? Porque lo que se pone en el otro lado de la bandeja, entre la prueba ilegítima, ilícitamente obtenida, lo que se pone en el otro lado es la verdad, ¿no? Y la verdad no es a toda costa, no es a toda costa. Cuando se vulneran derechos fundamentales, pues eso es algo que debe ser excluido sin temperamentos, ¿no? Sin temperamentos. Ahora, todo está en entender qué es la prueba ilícita, ¿no? Por ejemplo, no es prueba ilícita si yo en este momento lo grabara en mi conversación con usted. ¿Por qué? Porque es como si por ventura yo terminara acosándolo y usted me está grabando, es como, eso no es ilegítimo, usted mismo está grabando, yo estoy, aunque yo no lo sepa, porque lo puede usar, porque allí no hay interceptación de las comunicaciones, que es el gran problema, ¿no? El gran problema, sobre todo cuando lo hace la autoridad, ¿no? Cuando lo hace la autoridad, si es entre privados, todo está por verse el alcance de lo que consideramos ilícito. Pero definitivamente para mí el fin jamás justifica los medios. Y en consecuencia, todas estas teorías para hacer pasar, ¿no? Para hacer pasar prueba obtenida por la autoridad de manera ilícita, es injustificable. Es injustificable. En cierta medida, toda la teoría de las pruebas ilícitas, donde surgió en el derecho norteamericano, era para justamente limitar el poder de la autoridad, ¿no? Y mal haríamos en abrir la puerta, ¿no? Abrir la puerta de lo ilegítimamente obtenido para que sea utilizado como medio de prueba. Dicho entre paréntesis, en el ordenamiento procesal civil no existe un medio, ¿no?, para hacer valer al momento la ilicitud de la prueba. No existe. Los cuestionamientos probatorios, tal como están previstos, no tienen absolutamente por finalidad evitar que ingrese al proceso
algo ilegítimamente obtenido. En el proyecto justamente de la Comisión Priori se adoptan algunas de estas fórmulas que usted ha mencionado. Pero yo creo que lo importante es tener el medio para poner sobre el tapete que ese medio de prueba debe ser excluido y expulsado del proceso y no pueda ser utilizado si es que se ha obtenido vulnerando efectivamente, y eso es lo que tiene que ser determinado, derechos fundamentales. Así que yo en eso no transo, no me gustan las ponderaciones. Soy quizá demasiado radical, blanco-negro, pero la prueba auténticamente ilícita no puede ser utilizada nunca. Así me gusta. Bueno, eso es lo que me parece. Si realmente tenemos en el corazón los derechos fundamentales y la efectivización de los derechos fundamentales. Finalmente, no podemos dejar de preguntar sobre su opinión respecto del rechazo liminar de la demanda. ¿Ha cambiado su posición o se mantienen firmes en, por un lado, la deductibilidad del derecho y, por otro, la amplitud del acceso a la justicia? Yo soy, no sé si soy la única, pero soy aquellas yo considero que la demanda como acto inicial de un proceso no debe ser controlada in limine. Lo sostuve hace tiempo, lo sostengo y lo seguiré sosteniendo. Lo seguiré sosteniendo. Y lo estoy sosteniendo porque la demanda tiene un destinatario y ese destinatario es el demandado. Y no hay que ponerle ningún filtraje, hay que más bien hacer que todo, ahora las herramientas informáticas podrían hacerlo incluso más rápido, que la demanda llegue al demandado lo más pronto posible. Nada, pero nada se gana con el control inicial de la demanda. Naturalmente los jueces, la gran mayoría de jueces, sienten un gran afecto por este control inicial, porque es un poquito lo que les permite controlar su carga procesal. Yo pienso que cualquier defecto que pudiera presentar la demanda, de presentarlo, ahí está, para eso está el demandado, para ponerlo sobre el tapete, y si él no lo pone sobre el tapete, habrá un momento posterior para hacerlo, pero no al comienzo, porque eso impide, además, que la demanda, la puesta en conocimiento de la demanda al demandado produzca esos efectos, ¿no?, que están ligados a la efectividad de la tutela jurisdiccional, que se interrumpa la prescripción, que se constituye moral deudor, dependiendo de lo que se haya demandado. Por lo tanto, todo este control es pernicioso. No debe controlarse, ni siquiera el defecto más gordo que pueda existir debería ser controlado por el juez. No sé si ustedes han visto, pero leyendo estos documentos que se llaman documentos normativos internos, con los cuales se ha puesto en marcha estos módulos corporativos de litigación oral, como son fundamentalmente, pero no solo, documentos efectivamente internos, existe en este diseño, que es un reglamento de actuación de estos módulos, todo un conjunto de auxiliares encargados solo de controlar la demanda. Es todo un personal inmenso solamente para controlar la demanda. Es decir, burocracia pura interna del Poder Judicial para hacer algo que es tarea del demandado, en línea de principio. Y luego del juez, si el demandado no dice nada, ¿no?, y no se subsana el defecto por su no cuestionamiento por parte del demandado, pues ahí estará el juez para controlar si efectivamente, por eso existe el auto de saneamiento, que yo sí defiendo, ¿no?, que me parece una figura importante, que se mantenga y que se revitalice. Para eso está el juez, en ese momento, para en el auto de saneamiento, verificar si si hay o no hay defectos que puedan ser subsanados, si hay defectos irremediables. En el entretanto, las demandas que llegan de frente al demandado, pues no molestan en nada al órgano jurisdiccional. Curiosamente, el control inicial de la demanda, aparte que hace perder mucho tiempo, empeña mucho a los órganos jurisdiccionales.
los empeña, y a todo su aparato, los empeña inútilmente, porque inclusive cuando pasa la valla de la calificación positiva, eso no impide que el demandado deduzca las excepciones esas del 446, las excepciones que habría que llamar previas, y ponga sobre el tapete algo que probablemente el juez debió ver y no vio. Y entonces si él puede ver, a veces ve y a veces no ve, mejor que no mire nada, que no moleste al juez, que no moleste más que a quienes tienen que ocuparse y hacerlo eficazmente de ponerle conocimiento a la demanda al demandado. No voy a cambiar en eso. No, eso es algo que he meditado mucho y estoy firmemente convencida que el control inicial de la demanda es pernicioso.